En la mañana del 5 de septiembre de 2015, una llamada al 911 llenó de angustia a los servicios de emergencia de Gwinnett County, Georgia. Una madre confundida y desesperada, Yvonne Irving, rogó a la operadora que enviaran rápidamente a la policía a su hogar. Estaba tratando de salvarse de sus propios hijos, quienes, según ella, estaban intentando matarla a ella y a su esposo. La voz de Yvonne sonaba aterrorizada mientras explicaba que sus dos hijos, de 22 y 17 años, los habían atacado violentamente y que sospechaba que habían sido drogados con Xanax la noche anterior. La llamada de emergencia mostraba a una madre enfrentándose a un escenario imposible, luchando por sobrevivir. Su esposo, Zachary Irving, también había sido atacado brutalmente y luchaba por mantenerse consciente. Mientras Yvonne se escondía y hablaba por teléfono, Zachary trataba de llamar la atención de los vecinos haciendo sonar la bocina del auto en el garaje. La tensión aumentaba a cada segundo, y Yvonne decía al operador que sus hijos, Chris y Cameron, estaban armados con una escopeta y una pistola que ya no podía encontrar. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Por favor, rápido, nos están atacando. Nos han drogado y nos han golpeado, van a matarnos, rogaba Yvonne. La situación era caótica e incomprensible para cualquiera que la escuchara. Era difícil concebir que los propios hijos de Yvonne estuvieran llevando a cabo un ataque tan despiadado contra sus padres. Pero el terror de la llamada se intensificó cuando Yvonne dijo de repente, acabo de escucharlos decir, ¿dónde está mamá? Están subiendo ahora. Hubo unos segundos de silencio, seguidos por sonidos de lucha y, luego, la llamada se cortó. Para cuando los agentes de la policía llegaron a la residencia, se encontraron con un escenario impactante. La casa olía a gas, había marcas de quemaduras en la alfombra y sangre en el garaje. Encontraron a Zachary Irving gravemente herido, luchando por sobrevivir, mientras que Yvonne había colapsado junto a su cama. Los hijos, Chris y Cameron Irving, no habían huido. Chris estaba en el garaje y Cameron, de solo 17 años, se encontraba en el baño del piso superior. Una vez bajo custodia, los detectives decidieron interrogar a los hermanos por separado, y las diferencias en sus comportamientos no podrían haber sido más notorias. Chris, el mayor, de 22 años, parecía estresado pero no destruido. Mantenía la cabeza baja mientras esperaba en la sala de interrogatorios. Cameron, por otro lado, era un desastre emocional, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, tratando de calmarse, colapsando en el suelo en varias ocasiones debido a la angustia. Durante el interrogatorio, los detectives comenzaron preguntándole a Chris sobre su vida. Al principio, se mostró reacio a hablar sobre los eventos de esa mañana, por lo que los agentes retrocedieron y le preguntaron sobre sus experiencias en la escuela secundaria, sus estudios en la Universidad de Charleston, e incluso su tiempo en el ejército. Chris se mostró como un joven común de 22 años, hablando abiertamente sobre sus experiencias. Sin embargo, cuando los detectives intentaron llevar la conversación hacia el ataque, Chris se volvió mucho más reservado. En el otro lado del edificio, Cameron tenía dificultades para mantenerse entero. La visión de la sangre de su padre en sus manos y los recuerdos del ataque que había cometido eran demasiado para él. A diferencia de su hermano mayor, Cameron se mostraba claramente devastado por lo que había sucedido. Los detectives sabían que la clave para entender el ataque era conocer las motivaciones que habían llevado a estos dos hermanos a hacer algo tan brutal. Al continuar con el interrogatorio, Chris comenzó a hablar más sobre su vida familiar. Explicó que nunca había tenido una buena relación con su padre, Zachary, y que había una constante presión para cumplir con las expectativas de su padre, especialmente en el ámbito deportivo. Zachary, que había jugado fútbol americano en la universidad,
quería que sus hijos siguieran sus pasos. Sin embargo, Chris había decidido dejar de jugar, lo que provocó una gran tensión entre ellos. Chris describió a Cameron como el más frágil de los dos, alguien que necesitaba protección constante. En sus palabras, el ataque contra sus padres fue el resultado de años de frustración y presión. La vida en casa era difícil y llena de expectativas imposibles de cumplir. La situación empeoró cuando Chris abandonó la universidad y regresó a casa, sintiéndose fracasado por no cumplir con los sueños de su padre. En su interrogatorio, Cameron también reveló cómo se sentía en la dinámica familiar. Describió cómo su padre lo despreciaba por no jugar fútbol y en su lugar, participar en la banda de música de la escuela. Esto lo hacía sentir como un extraño en su propia casa. Cameron mencionó un incidente en el que sus padres le enviaron un mensaje de texto para decirle que se irían de viaje en lugar de decírselo en persona. Este tipo de interacciones lo hacían sentir cada vez más desconectado de su familia. La madrugada del 5 de septiembre, los hermanos decidieron que tenían que hacer algo drástico. La tensión había llegado a un punto de quiebre. Decidieron abrir las llaves del gas y encender velas, con la intención de incendiar la casa y empezar de nuevo. Sin embargo, el plan falló. Pasaron la noche esperando que algo sucediera, pero cuando nada ocurrió, sintieron que ya era demasiado tarde para retroceder. Fue entonces cuando tomaron la decisión de confrontar directamente a sus padres. Cameron, en su interrogatorio, se culpó completamente del ataque. Según él, fue él quien intentó asfixiar a su padre primero y luego atacó a su madre cuando ella intentó intervenir. Chris, según Cameron, intentó detenerlo y ayudar, pero al final también fue parte del ataque. Esta versión contrastaba con la de Chris, quien implicaba a ambos hermanos en igual medida, tratando de que Cameron no cargara solo con la culpa. Finalmente, los detectives permitieron que los hermanos se reencontraran. La escena fue emotiva, con Chris asumiendo el rol de hermano mayor protector, diciéndole a Cameron que debía decir la verdad y que él no iba a permitir que cargara con todo solo. Los dos se abrazaron y se animaron mutuamente, mostrando un vínculo profundo a pesar de la brutalidad de sus acciones. Los hermanos pasaron alrededor de 30 minutos juntos en la sala de interrogatorios, en su mayoría hablando en voz baja y consolándose el uno al otro. Chris fue el que llevó la mayor parte de la conversación, instando a su hermano a ser honesto sobre lo sucedido. Parecía que la única manera de salir de la situación era enfrentando las consecuencias juntos. En el juicio, los hermanos fueron acusados de múltiples cargos, incluyendo asalto agravado y tentativa de homicidio. Los padres, Yvonne y Zachary, sorprendieron al tribunal al pedir clemencia para sus hijos. Afirmaron que los muchachos no eran violentos y que los eventos de esa noche fueron el resultado del abuso de medicamentos recetados. Zachary incluso dijo que creía haber visto al diablo en la casa esa noche, exonerando a sus hijos y responsabilizando a una fuerza mayor. En 2016, los Irving hablaron en una entrevista para Good Morning America, afirmando que habían perdonado a sus hijos porque sus acciones estaban completamente fuera de su carácter. Como resultado del juicio, los hermanos recibieron una sentencia de 20 años de prisión y serán elegibles para libertad condicional en 2036. La historia de Chris y Cameron Irving es un triste recordatorio de las tensiones y presiones que pueden acumularse en el seno de una familia. La falta de comunicación y apoyo emocional, combinada con expectativas inalcanzables y problemas financieros, puede ser una combinación peligrosa. La historia de los Irving es también un testimonio del amor incondicional de unos padres que, a pesar de todo lo que sucedió, decidieron seguir amando y apoyando a sus hijos. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.